los 30 minutos la vez. Entonces, ¿en qué consiste esto? El tema se llama determinación de volúmenes mediante envolventes cilíndricas. Hay ciertas funciones que cuando nosotros, como ayer aprendimos, algunas cosas sobre sólidos de revolución, y cuando tenemos una función y esta función o esta curva se gira alrededor del eje Y, ahí está el problema. Ahora, el problema viene cuando nosotros tenemos una función que tiene dos ceros, o en general puede tener más, ¿no? Entonces, aquí está en el origen y aquí está en 2, por ejemplo, como podemos ver en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que la idea de los sólidos de revolución es formar cilindros rectos, pero cuando tenemos por ejemplo, si nos piden determinar el sólido de revolución cuando ésta se gira alrededor del eje Y de esta función, pues ¿cómo vamos a determinar cuánto vale o cuál es el radio menor y cuál es el radio mayor? Cuando la función en el punto XL vale lo mismo que en el punto XR, es decir, XL izquierda y derecha. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tipo de casos, cuando nosotros queramos, acuérdense que la definición nos dice que para determinar el sólido, cuando ésta se gira alrededor del eje Y, es pi veces la función f de Y al cuadrado diferencial de Y. Y entonces tenemos que encontrar la inversa de esa función. Hay ciertas funciones que son muy complicados o imposibles de encontrar de forma analítica una función inversa. Como en este caso, ¿cómo despejaríamos de ahí la ecuación 2x cuadrada menos x cúbica para escribirlo en términos de y? Hay que resolver la ecuación de tercer orden, la cual es muchas de las veces imposible de resolverlo. Entonces, para ese tipo de casos, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Pues tenemos que idear una nueva estrategia para poder resolver o encontrar volúmenes de sólidos de revolución cuando estas son giradas alrededor del eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es eso? Es un mensaje de Flore. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a arrimar un poco. Entonces vamos a suponer esto. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros construimos aquí un rectángulo? Esto es x y esto es xy menos 1. Y esto es el eje X y este es el eje Y. Si ustedes quieren un rectángulo así y ahora lo hacemos girar alrededor del eje Y, ¿qué es lo que vamos a construir? ¿Qué es lo que se construye? Un cilindro. Un cilindro, ¿verdad? Entonces, todo esto va a girar, se va a construir un cilindro. Y ese cilindro nosotros lo podemos ver de la siguiente manera. Va a tener un radio menor y un radio exterior mayor. Eso es lo que vamos a construir, donde su centro, ¿sí?, es el eje Y, situado sobre el eje Y. Este va a tener un radio interior y un radio exterior. Este radio interior y radio exterior va a estar determinado por esas dos, estos dos parámetros. Es el origen. Y la idea es calcular cuál es el volumen de esta región. ¿Sale? ¿Y cuál es el volumen de esta región? Sería el radio exterior menos el radio interior. Ajá.
Entonces el volumen es, ya sabemos, es pi por radio cuadrado. Ah, no, el volumen es igual a 3/4 de pi por radio cuadrado. No, es un círculo recto, ¿no? Ah. Digo, un círculo, un cilindro recto. ¿Vale? Entonces, como lo que vimos ayer es el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por la altura que va a tener este cilindro, ¿no? ¿Vale? Pero ¿cómo podemos escribir una diferencia de cuadrados? ¿Por qué? Porque, Como producto notable, ¿no? Porque la idea es hacer estos cada vez más pequeños, ¿no? Los cilindros que nosotros construyamos para aproximar el volumen de una figura geométrica tienen que ser cada vez más y más pequeños, porque tiene que ser así. Pero digamos que lo que va a variar sería el radio que vamos a estar calculando o la altura. Bueno, la altura también, porque vamos a suponer que tenemos una función que hace algo así, ¿no? Entonces aquí va a tener una altura diferente, va a estar dado por la función, ¿no? Aquí va a tener pero todos van a tener el mismo ancho. Y la idea es que este grosor o el espesor sea cada vez más y más pequeño. Pues no sé por qué lo escribí de este lado, lo hubiera hecho del otro lado, pero no importa. Es que es zurdo. Y esto es, pues ya sabemos, ¿no? Pi por el radio exterior menos o más el radio interior multiplicado por R exterior menos el radio interior por la altura, ¿no? Ajá. Si yo lo multiplico por un 2 y lo divido sobre 2, esto va a ser 12 veces sobre 2, ¿no? Este radio exterior y este radio interior sobre 2 es el promedio. Lo voy a pintarle el color porque a veces no se ve. Es este. Que sería el punto medio. Aquí no me sale. ¿No? Y aquí sí sobre 2. Este es el promedio, ¿no? Y RI, R exterior menos R interior, sería el delta R, el grosor de cada uno de estos cilindros que tenemos. Entonces lo podemos escribir de esa manera: 2 veces pi por un radio promedio, llamámoslo así, por un delta R por la altura. Tiene que ser así de complicado. Esa es la idea general, ¿no? A la fórmula que vamos a llegar. Y este va a ser un volumen iésimo, si nosotros le ponemos I acá, el delta R va a ser el mismo, va a ser este. Entonces el volumen total, cuando nosotros hagamos una figura de este tipo, estamos iniciando con este tipo de gráficos, ¿no? Entonces vamos a tener varios cilindros de diferentes alturas, y cada una de estas alturas, en vez de esta H, ¿qué es lo que va a ser esta altura? Esta altura va a estar determinada por el valor de la función en el punto medio de cada uno de estos rectángulos. Entonces esta H se va a intercambiar por el valor de la función en XY promedio. ¿De acuerdo? Entonces esto se va a escribir como 2 veces pi por un RI promedio por un delta R por una F de RI. Pero bueno, noten que esta RI pues está determinado por la posición en XY, es decir, estamos en el eje X. Entonces aquí, para hacer la analogía de este cilindro, pues tenemos un radio por esta RI, pues es la distancia del origen hacia este punto XY, y R exterior pues sería este otro punto, ¿no? Entonces la idea de calcular el volumen, voy a hacer del otro lado, ahora sí.
Eso. El problema entonces ahí, el problema que está haciendo es el de allá, ¿no? ¿O no? Estamos explicando la idea del por qué, la fórmula que ayer utilizamos, de que era, acuérdense que ayer utilizamos la fórmula que es pi por desde c hasta d de f de y al cuadrado diferencial de y. Entonces aquí la idea era encontrar la función inversa. Nos daban una f igual a un cierto, a una cierta función, y la idea era encontrar la inversa. Pero por ejemplo en este caso estamos viendo, encontrar la inversa de este tipo de funciones es muy complicado si tienes un polinomio, ¿de acuerdo? En muchas de las veces es casi imposible trabajar. Entonces para este tipo de funciones en donde tú no puedes obtener una función inversa, tienes que idear esta técnica que se llama envolvente cilíndrico. Y entonces esta fórmula ya no puede funcionar, sino que tienes que ahora regresarte a esto. Entonces el volumen total, ya cambiando de notación, va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los volúmenes que están dando por la sumatoria de 2 veces pi por RI, pero RI va a ser XI promedio, que sería este término, XI, multiplicado por un delta R, pero ahora va a ser delta X. Podemos ponerle delta XI, acuérdense que delta XI sería cuando nosotros consideramos diferentes espesores, pero aquí vamos a suponer que cada uno de los espesores de estos cilindros rectos es el mismo, ¿no? Por la altura va a estar determinado por la función, esta función que es f de x o f de y. No, es el f de x, ¿no? Es el valor de la función en este punto. ¿De acuerdo? Por f de x. Delta x por f de x. Y, ¿saben, no? Cuando nosotros tomemos el límite, cuando esta delta x tiende a 0 o la norma de la suma tiende a 0, esto se convierte en una integral. ¿Desde dónde a dónde? Pues ahora es desde algún punto, dependiendo de dónde nosotros, desde A hasta B, por ejemplo, desde A hasta B, de 2 veces pi, esta x sí se va a convertir en x, esta f pues es la función en x por diferencial en x, ¿de acuerdo? Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder determinar el volumen de una función que no es tan sencillo o no es posible obtener su función inversa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar un poco de este lado. Entonces, ¿por qué se le llama envolvente cilíndrico? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a verlo de este lado. Buena pregunta, ¿por qué se le llama así? Porque noten ustedes, de este lado de la presentación, esto es lo que escribimos del otro lado, de cómo se llega a esta expresión. Y envolventes cilíndricas se refiere cuando tú, por ejemplo, tienes una función dado de esta manera y lo giras alrededor del eje Y, pues obtienes una figura como esta. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que empiezas a hacer es construir cilindros, porque es lo más sencillo que nosotros podemos calcular, y lo llenas con, lo envuelves con cilindros de diferentes tamaños, alturas dadas por la función f de x, y los centros son a la mitad de cada uno de estos x, y que es el promedio de cada uno de estos cilindros. ¿De acuerdo? Entonces envuelves todo, y mientras más fino sea esto, pues la curva va a ser cada vez más delgada, es decir, vas a tener cilindros cada vez más y más delgados, con ciertos espesores que se van a aproximar a la curva que tú tienes acá. De ahí viene el término de envolvente cilíndrico. ¿De
acuerdo? Entonces, esa es la idea. Y vamos a ver, bueno, entonces es lo que está escrito del otro lado. Al final, el volumen, que es la definición 5, va a estar determinado por la integral de A hasta B de 2 veces pi por x por la función f de x diferencial de x. Entonces, noten, nos pueden dar cualquier función y lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por x, integrarlo para poder encontrar el volumen correspondiente a esa función. ¿Vale? Entonces vamos ¿no? 2pi por x es la circunferencia, f de x es la altura y delta x es el grosor de cada de x. Diferencial de x. ¿Sale? Y vamos a determinar vamos a resolver este ejemplo. Nos dice que hay que encontrar el volumen del sólido que se obtiene girando alrededor del eje Y, la región limitada por Y igual a 1/4 de 3x cúbica menos x cuarta y el eje X. Nuevamente, aquí es prácticamente imposible obtener la función inversa de esta función. Es decir, tú no puedes despejar x y dejarlo solito de este lado y obtener todo en términos lineales. La única manera es resolver esta ecuación de cuarto orden, pero recuerden que las ecuaciones de tercero y cuarto orden, ecuaciones de orden superior, solo bajo ciertas condiciones muy especiales se pueden resolver. En general no se pueden despejar, es decir, no podemos despejar x de esta ecuación. Pero bueno, ya no hay problema porque ahora ya sabemos cómo determinar el volumen de esta función, ¿no? De cuánto se gira alrededor del eje Y. Entonces esta es la gráfica de la función. Ahorita lo voy a explicar del otro lado, pero noten, al hacer esto, cuando tú lo giras alrededor del eje Y, pues construyes una figura de este tipo, ¿no? La idea es encontrar qué volumen contiene, no el hueco, sino toda esta parte que está contenido, ¿no? Ya que se parece como un bebedero de los perritos, ¿no? Parece un caso algo así, ¿no? Entonces, esa es la idea de cómo calcular esto y como nos dice que es la función y limitada por esta curva y el eje Y. Es decir, cuando nos dicen que está limitada por esta función y el eje X, significa que tenemos que encontrar los valores en donde la función cruza el eje X. Aquí ya se ve que es en el origen y en X igual a 3. Pero lo vamos a hacer de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo? No se le acaba el tiempo. No, llevamos como 10 minutos apenas. 18 minutos. Es que no sé si le tengo que estarle como diciendo no te duermas o No, tiene que volver a poner a grabar. sí, ¿verdad? Voy a poner pausa. Ahí le avisé que sí, que sigo vivo. ¿Vale? Entonces voy a borrar esto, lo voy a escribir acá arriba y vamos a explorar ese problema, ¿no? Entonces dice el volumen va a ser igual a la integral desde A hasta B de 2 veces pi x por la función f de x diferencial de x. ¿Cuál es la ecuación? Es un cuarto. Entonces, y es igual a 1/4 x cúbica menos x cuarta, ¿no? Sí. 3x cúbica más, luego menos x cuarta. Ajá, y dice que está limitada por esta función y el eje X. Entonces, como les decía hace rato, entonces hay que buscar en qué parte cruza esta función el eje X y lo tiene que cruzar en una x1, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente resolvemos esta ecuación.
encontramos los ceros de esta ecuación. ¿Y cómo se encuentran? Pues esto, acuérdense que tienes una x cúbica acá y también tienes una x cúbica multiplicado por una x, simplemente hay que factorizar, y lo que tienes esto se puede escribir como un cuarto de 3 menos x multiplicado por x cúbica, ¿no? 3 por x cúbica tienes este término, menos x por x cúbica tienes este término que es x cuarto, ¿de acuerdo? Y para que una función, acuérdense, para que una ecuación sea igual a 0, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que sea 0. Que sea 0 este término y que también sea, o que sea 0 este término. Pues nada más que sea 0. Si esto es 0, ¿cuánto debe de valer x? 3, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser 3. Y la otra solución es cuando este sea 0. ¿Cuándo? Pues cuando x es igual a 0, que sería el origen de aquí. Entonces esta función, como es una ecuación cuártica, hace algo que decir, bueno, la figura Así se correcta. Sí. Cuártica. Así se dice. Sí, ecuación cuártica, con el cuarto, con el grado 4. El cuarto es mucho más elegante. Y hay que tirarlo en esta, sobre el eje Y pues la figura que se encuentra es esta. Ustedes cuando grafican una función en 3D, ¿qué programa utilizan? Por no sé, O Desmos. Intenté en matemáticas, pero no me salió. En más es de palo. En MATLAB. MATLAB es. Todos son. Entonces voy a borrar esta parte. Y entonces, pues, ya encontramos la región en donde tenemos que integrar, que es de 0 hasta 3. Entonces, para encontrar el volumen del sólido generado, tenemos que integrar de 0 hasta 3, de 2 veces pi multiplicado por x por la función f de x, que es un cuarto de 3. Este 4 lo pasamos una vez acá y escribimos 3 veces x al cubo menos x a la cuarta potencia diferencial de x. Es una integral muy sencilla, ¿no? Son dos integrales nada más. Ajá. Separamos 2 cuartos es igual a 1 medio. De una vez escribimos el pi afuera y va a ser Si es cierto, la x no está. ¿Cómo? Si es cierto, la x no queda dentro de la integral. Ajá. Pero pues es un polinomio, es un binomio, ¿no? Que se multiplica este término por este término. X por x cúbica me da 3 veces x a la cuarta potencia diferencial de x menos lo mismo, ¿no? Y X menos quinta. de x por x es x cuarta es igual a x quinta diferencial de x. Vamos a tomar, ¿verdad? Ahí podía sacar el 3. Ajá, entonces esto lo pongo acá de una vez. Y esto, pues, es 3 medios de pi. La integral de x cuarta, ¿cuánto es? X quinta sobre 5. Que es x a la quinta sobre 5 evaluado desde 0 hasta 3 menos pi medios por la integral de x a la quinta, X sexta. exactamente, que es x a la 6 sobre 6 evaluados desde 0 hasta 3. Ahí sería 3 décimos de pi. Ajá, sí, 2 por 5 es 10, 3 pi sobre 10 y x a la quinta evaluado en 3 es 3 a la quinta potencia, en 0 pues es 6, ¿no? Menos 2 por 6, 12 y 12 de 3 a la sexta potencia, lo mismo en 0, esta función es 0.
¿Cuánto es 3 a la quinta y 3 a la sexta? 3 a la quinta es 243. 243. Y 3 a la 6. No, porque ahí era X a la cuarta y 629. ¿Aquí por qué se convierte en x a la cuarta? Ah, porque tienes esta x. Cuando multiplicas por este término te da 3 veces x a la cuarta, pero este 13 se escribe afuera. Y el otro término es x por x a la cuarta que te da x a la quinta. ¿Vale? ¿Otra vez, perdón? Era 243. ¿200 qué? 43. 243 por 3. Bueno, vamos a hacer eso. 3 décimos de pi por 243. Menos 3 a la sexta, ¿cuánto es? 729. Vamos a escribirlo así para hacer menos cuentas. Sacamos pi y un 3 a la quinta que tú ya hiciste cuánto es, ¿no? Y me queda 3 décimos, ¿no? El 3 décimos que está aquí multiplicado por este pi, 3 a la quinta, menos este pi que ya salió, y aquí me queda 3 sobre 2. ¿De acuerdo? 3 a la quinta por 3 me da 3 a la sexta. ¿Cuánto es 3 doceavos? Sería Un cuarto. cuarto. Ajá. Más. Voy a quitar esto. Hacemos las cuentas. ¿Vale? Entonces esto es 3 décimos más menos un cuarto. ¿Cuánto es? 3 décimos menos un cuarto. Sería 4, 12, 10 por 1, 10. Sería 2. Un veinteavo, ¿no? 3 por 4, 12, menos 10 sobre 40, 12 menos 10 es 2 cuarentavos. Sería un veinteavo. Un veinteavo, ¿vale? Entonces, esto es pi sobre 20 por 3 a la quinta. ¿Y cuánto decías que es 3 a la quinta? 243. Entonces 243 sobre 20 es esto. Si no nos equivocamos, ese tiene que ser. Sí, ya lo sabía. Te digo, profe. 243 veinteavos sobre pi. Voy a